Bienvenidos a Voces del Armario. En este podcast exploraremos las historias, desafíos y victorias de quienes han decidido vivir su verdad abiertamente, basándonos en lo aprendido en el curso Sociología del Cuerpo y las Sexualidades e inspirados por el libro El fin del armario por Bruno Bimbi. Nos meteremos en las experiencias de las comunidades LGBTQ+, y analizaremos cómo la sociedad percibe y corresponde a la diversidad sexual. Hoy nos enfocamos en la experiencia y salir del closet en la actualidad. Analizaremos cómo ha cambiado este proceso con el tiempo, los retos que persisten y el impacto de la visibilidad LGBTQ+ en la sociedad moderna. Acompáñanos mientras escuchamos relatos inspiradores y honestos y discutimos el papel crucial de la comunidad, el apoyo familiar y las representaciones en los medios. Prepárate para una conversación sincera y reveladora sobre lo que significa ser auténticamente uno mismo en el siglo XXI. Empezamos. Bueno, los encargados de este podcast, por mi parte, sería Fraser Méndez, Cristi Solano, y me acompañan Maylin Núñez y Mónica Varela. Ellas son nuestras invitadas el día de hoy. Primeramente, me gustaría abrir este espacio preguntándoles si podrían contarnos un poquito de su vida antes y después de declararse abiertamente homosexual. Me interesa conocer la historia de ambas, entonces tal vez podrían darnos un pequeño contexto cada quien. Dando como un pequeño contexto de cómo era mi vida antes de salir del closet como una persona bisexual. Por lo menos en la parte personal y de todas las vivencias de, digamos que mi sexualidad en diferentes ámbitos, era como muy cerrado. Porque primero era una adolescente, una puberta, después una adolescente como explorando su sexualidad, viendo como, hey, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Con qué me siento cómoda? ¿De quién me puedo enamorar? ¿De quién no? Entonces, antes de eso era un proceso de mucha autoexploración, de mucha represión, puedo decir, porque era un contexto donde todas mis compañeras estaban hablando de tal vez solo de muchachos y yo también podía hablar de muchachos, pero algo dentro de mí sabía que también me gustaban las muchachas. Entonces era como de represión de, sí, me siento parte de este grupo, pero a la vez no tanto, entonces voy a reprimir este otro lado porque no me siento totalmente libre sacándolo, por así decirlo. Eso como en una síntesis del antes de. Ok, y por mi parte, al menos yo como crecí en una familia tan como cristiana, entonces era como de mínimo pensamiento que se me viniera a mí de que, qué bonita tal muchacho o algo así, al hecho de ir a, red de jóvenes así, era como, no, yo no puedo pensar en esto porque ya voy a decepcionar a mi familia o estoy pecando, y era como reprimirme, igual a como dijo Mónica, y tratar de encajar o en realidad no sentirme que encajaba en ningún lugar porque a los que pertenecía no eran como con los que yo me sentía cómoda. Claro, es importante ver este proceso en el cual se fueron dando cuenta de su orientación sexual, pero más que nada me gustaría preguntarles cuándo y cómo te diste cuenta de ello. Bueno, al menos yo me di cuenta cuando entré al colegio, porque a los 13 años, digamos, cuando entré al colegio conocí a una muchacha que en realidad estaba como a 3 grados, como en 3 grados arriba del mío, y yo me sentía como extraña porque yo decía como, igual por lo mismo de la iglesia y todo eso, yo decía, yo voy a la iglesia y cómo me va a parecer linda ella, o cómo quiero hablarle o tener algo con ella. De hecho en ese momento yo no había tenido como ningún novio ni nada, entonces era como extraño, como de, tengo que primero ver si de verdad no me gusta un mae para saber si realmente me gusta ella o no. Y básicamente sí, fue como a los 13 y fue como un momento de, me descubrí, y al mismo tiempo de tener temor, confusión y de todo, un revoltijo de sentimientos. Yo creo que igual que Maylin también voy a remontar mi historia desde el colegio, tipo séptimo. Ahí fue cuando primero empecé a conocer a otras personas que también se declaraban como abiertamente homosexuales, bisexuales y otras sexualidades. Entonces se me abrió un mundo. Yo dije, yo siento que de aquí soy, pero ¿de qué parte todos, verdad? Entonces, para darme cuenta, encontré como a personas que me ayudaron a guiar, y de hecho entramos a un grupo muy curioso que se llamaba Gente Diversa. Era como un espacio en Mosade, en San Ramón, que es como un grupo de mujeres, donde se reúnen y también ahí dan terapias, y es como una red de apoyo muy grande y bastante fuerte.
para darles ahí un poquito de contexto. El punto es que ahí hacían estas reuniones con este grupo que se llamaba Gente Diversa y daban charlas, digamos que semanales, sobre diferentes temas de la sexualidad, del cuerpo, relaciones, etc. Entonces empezamos a asistir y ahí me di cuenta como de todo este montón de sexualidades que existen, también muchas formas de expresarse en cuanto al género, etcétera. Entonces ahí escuché y ahí aprendí, por ejemplo, del vocabulario, que uno dice, mae, ¿qué es demisexual? ¿Qué es ser asexual? Entonces aprendí como un montón de esos conceptos y ahí fue donde yo dije, bueno, me voy a ir por uno. Al principio pensaba que era pansexual porque, bueno, en este proceso de autoconocimiento y autoexploración, primero me identifiqué con, digamos que con esa categoría o este concepto de la sexualidad. Después con el tiempo me di cuenta que no, pero como digo, es cuestión de tiempo y de experiencia también. Entonces, de hecho, yo en un punto creí que era bisexual, porque como yo no había experimentado con ninguno de los dos, entonces yo decía como, bueno, si me está gustando ella es porque, y yo tenía súper, interiorizado de que a mí me tenían que gustar los hombres, entonces, bueno, si a mí me gusta ella también es porque soy bisexual. Y de hecho eso lo pensé como hasta los 15 años. Y hasta que ya estuve con una mujer, ya fue como que yo dije... Bueno, es muy curioso escucharles hablar. La verdad de esto es como súper revelador. Bueno, el principal objetivo de este podcast surgió a partir del libro, como les comentamos anteriormente, El fin del armario. Y la intención de esto es escuchar esas perspectivas, conocer un poquito el contexto que vivieron cada una de ustedes y a partir de eso cómo se fue formando principalmente su identidad y cómo se empezaron a enlazar o a realizar todas esas relaciones que las atraviesan. A partir de eso me gustaría preguntarles a quién le contaron primero sobre su orientación sexual y cómo fue esa experiencia, para tener un poquito más como de contexto de, bueno, a partir de eso que me acaban de ampliar, a qué conclusión llegaron y a quién fue la primera persona a la que pudieron decirle o revelar eso. Bueno, yo, digamos como de una persona de mi edad, a la primera que le tuve confianza fue una prima, porque era como que ella tiraba chinitas de que qué linda tal persona o así, qué linda tal muchacha, y yo decía como, bueno, tal vez ella va por el mismo lado que yo, entonces me puede comprender un poco más, y al final sí, nos entendimos un montón, pero ya como una persona, como de decírselo a una persona adulta, como que yo me sintiera en confianza antes de mi mamá, fue una tía, se le murió una bebé cuando yo iba a nacer y me tomó a mí como su hija, literal, o sea, yo como que cubría ese espacio y ella me hacía sentir segura porque cualquier cosa que yo le dijera, si me sentía mal o lo que sea, ella, o sea, en vez de juzgarme o achacarme cosas, más bien yo sentía que estaba su apoyo y, o sea, súper incondicional conmigo, entonces fue como la primera persona y que, digamos, me sentí como en confianza de poder abrirme y contarle lo que sentía. Para hablar de una primera persona que le conté, es como imposible para mí remitir a solo una, porque siento que fueron muchas primeras veces en diferentes espacios. A eso me refiero que cuando uno sale del closet no lo hace una vez, lo hace demasiadas veces en diferentes círculos. Entonces, creo que la primera fue el grupo social, hablando como de mis amigos, los del colegio con los que iba a este grupo que les contaba de Gente Diversa. Es como, ok, tal vez no les conté, hey, yo creo que soy bisexual de buenas a primeras, sino que se sabía que estábamos todos en un proceso como de autoconocimiento, entonces es como, ahí íbamos contando y confiando las cosas, y entonces era como, sí, yo soy bio, yo soy pan, en ese proceso donde iba cambiando según me iba conociendo. Entonces diría que el grupo de mis amigos, después en mi familia, a mi hermana, y ya, digamos que la parte más difícil y más fuerte, a mi mamá y después a mi papá. Las que puedo marcar como primeras veces contundentes, y el resto ya fueron en más espacios de que, bueno, entro a la universidad, no es como una salida del closet porque ya es otro proceso diferente, ya hay una conformación más sólida de mi identidad y también mi orientación sexual, entonces no existe como esa necesidad de estarlo diciendo a cada persona que conozco, porque pues es una parte, una característica mía, más no es todo de mí, entonces no es algo que uno menciona constantemente, pero sí se han dado conversaciones o charlas en las que pues sale y uno termina saliendo del closet entre comillas otra vez. Entonces, bueno, esas son las que voy a marcar, pero en realidad
quiero decir que hay un montón de salidas del closet. Bueno, con base a estas preguntas y a estas experiencias, me gustaría preguntarles cuál ha sido la afectación que les ha generado pues salir del closet, ya sea en la vida académica, personal, en base a las relaciones familiares o amistades. No sé si ustedes como estudiantes han tenido algún problema a la hora de alquilar o a la hora, no sé, en cualquier momento. Me gustaría escucharlos porque siento que es algo importante. Entonces les escucho. Bueno, en mi caso voy a decir como una anécdota de cuando estaba en el cole y otra de ahorita, más actual. En el colegio me pasó que cuando me tocó, digamos, que salir del closet con mis amigas, con mi grupito de amigas, fue extraño porque una de ellas era como, nosotras éramos de tenernos confianza de dormir juntas, bañarnos juntas y todo, y después de eso era como, no, yo me cambio en el baño, o yo, era como esa cosa de que tal vez yo iba a tener morbosidad o algo así con ella y jamás, porque no es el caso, digamos. Bueno, creo que en ese punto eso, y actualmente que con mi pareja quise alquilar una casa y cuando la señora, ella se dio cuenta que éramos una pareja gay, simplemente no nos dijo, o sea, no nos dio una explicación, no nos dijo por qué, ni por qué sí o por qué no, simplemente no nos contestó más y de hecho que, o sea, fue exactamente casi 4 días antes de tener que pasarnos a la casa. En mi caso, quiero hablar primero como de las relaciones de familia, de que cuando salí del closet con mis papás, obviamente hubo un choque de quiero a mi hija, la sigo amando con la misma intensidad de siempre, pero me siento muy confundido porque mi moral y mi ética me dice que lo que está haciendo o lo que es esta parte de ella está mal. Entonces eso, el primer impacto, efectivamente cambió la relación, de que había distancia, porque ellos, a pesar de que digamos que eso no tendría que haber cambiado, para ellos era un duelo, ¿ok? Entonces eso cambió, hubo distancia. Pero ya el hecho de que pasara esta etapa y ya ellos conociendo mi orientación sexual, realmente no ha cambiado. O sea, ya se acomodó todo, por así decirlo. Pero en otros ámbitos, la verdad, solo me quedan cosas buenas que decir. Por ejemplo, ahora en la universidad, yo lo encuentro como un espacio bastante abierto, por lo menos con las personas que yo me rodeo. Me siento cómoda, es un espacio como muy liberador y simplemente no es un tema relevante que ponga barreras de ningún lado. Entonces, creo que eso es una suerte, porque realmente quizá si cambiamos de facultad o de carrera, en una que no sea ciencias sociales, que también es un tema bastante interesante, ya que nosotros estudiamos temas que sensibilizan a las poblaciones. Entonces yo digo, ¿cómo será la experiencia de alguien con una diversidad sexual en otra facultad, en otra carrera? Entonces sí, yo me considero súper dichosa, bastante suertuda, porque sí que no es el caso de todo el mundo. Bueno, esto también es importante. Yo voy a dar la experiencia de una amiga, porque básicamente hemos hablado y ella me ha comentado que este proceso en el cual se declaran a los familiares o el hecho de tener un noviazgo ha sido muy complicado y han tenido que tener muchas trabas. Entonces digo yo, pucha, o sea, qué complicado debe ser estas personas que no aceptan como las realidades, digamos. Por dicha, actualmente hay una mejor visión, pero siento que aún tenemos que cambiar, porque a lo que ella me explicaba, han tenido muchas trabas para salir de las relaciones, de muchas cosas que pueden hacer con libertad, pero le reprimen los familiares o amigos. Entonces siento que esto es también importante para que ustedes, bueno, los oyentes también puedan expresar, reflexionar todas estas cuestiones y puedan expresarse libremente. Bueno, a mí me parece súper interesante el contraste que hay entre las historias que ambas cuentan, porque tal vez Mónica nos habla más o nos da un contexto como más familiar y también de su vida académica o cómo se ha desarrollado eso más en la contemporaneidad. Pero por otro lado, May nos da un contexto más de cómo o de qué desafíos ha tenido que enfrentar en su ya relación seria, formal,
con su pareja, y también ciertos obstáculos que tal vez son más como de este mundo, fuera de mi casa, fuera de mi universidad, de adquirir un préstamo, por ejemplo, de alquilar una casa, cosas como más de la cotidianidad. Y también un contexto más social, es decir, de cómo cambiaron esas relaciones con amigos, con tal vez personas que consideramos muy cercanas y que de pronto pareciera que no era tan incondicional. Pero bueno, me gustaría preguntarles si hay algo más que quieran agregar sobre esto, y también quisiera dar luz a los distintos desafíos y cómo esto se diversifica tanto, y también en qué zonas o en qué grupos sociales han encontrado mayor apoyo. Por ejemplo, en la comunidad LGBTQ+, no sé cómo ha sido su experiencia en la relación con estos grupos, si algo ha cambiado, si han sentido un apoyo o de dónde vienen esos lugares seguros donde pueden tal vez como expresarse o conocerse un poco más. Bueno, al menos yo quisiera agregar con lo que antes Moni había mencionado sobre que la relación con los padres había cambiado. En mi caso, como soy de papás separados, entonces era súper distinto, porque yo decía, bueno, en ese tiempo tenía muy poco contacto con mi papá y la persona más cercana era mi mamá. Entonces yo decía como que ahora mi mamá no me va a amar igual, digamos. Yo le voy a decir esto y de lo decepcionada que ya va a estar, fijo, ya no, ya va a acabar. O sea, ya voy a tener una relación igual a la que tengo con mi papá. Y en cierto punto cambió, pero me impresionó el hecho de que la que yo creí que iba a reaccionar un poco mejor iba a ser mi mamá y mi papá no, y fue todo lo contrario. Mi papá reaccionó un poco mejor y mi mamá, o sea, no. Entonces era súper chocante para mí el hecho de ver como lo que yo tenía imaginado no sucedió. Y luego con lo de los desafíos, desde que salí del closet a los 13 años, yo jamás me hubiese imaginado que a los 17 iba a tener que volver a salir del closet y con la misma persona, digamos. Porque me pasó que a los 13, cuando conté que conocí a la muchacha, le conté a mi mamá. Después de ese tiempo no concreté nada con ella y conocí a un muchacho y tuve una relación larga. Luego terminamos y conocí a la persona con la que estoy actualmente. Entonces tuve que contarle a mi mamá que estaba con ella y fue súper chocante todo, porque mi mamá juró de que ya todo eso había acabado, que era una etapa, como siempre dicen. Y, o sea, tuve que volver a salir del closet con ella, y esta vez fue peor el asunto, porque ya ella me visualizaba como una adulta. Como una adulta que ya iba a crear una familia y todas esas cosas, y a la hora de yo decirle que no, que era con una mujer, ella no, o sea, simplemente no lo quiso aceptar, y ahí, o sea, ahí se vino toda mi historia de sufrimiento, básicamente, porque desde ahí tuve 3 años en los que yo no podía ver a mi novia si no era a escondidas. O si veía familiares, o sea, esconderme, porque todos estaban en contra, excepto la tía que les había contado antes. O sea, yo me iba a ver con mi novia a la casa de mi tía, porque era en el lugar que nos sentíamos seguros, y eso. Y estar seguros de que mi mamá no iba a llegar, porque si mi mamá llegaba, luego metían problemas a mi tía. Esa fue otra cosa también, que mi tía, o sea, me amaba tanto que se arriesgaba a meterse en un problema con mi mamá por verme feliz. Y yo creo que, bueno, eso fue como uno de los desafíos más duros, el hecho de querer verme con ella y no poder, o estar en contra de mi mamá, en contra de mi familia, pero querer seguir con mi relación. Durísimo. Bueno, de mi parte, me gustaría resaltar en la parte de los desafíos como esta división que existe entre el mundo emocional, personal, las relaciones familiares y también la defensa del criterio y identidad propia. Porque, es cierto que uno está como enfrentándose a un desafío emocional grande, porque uno quiere ser aceptado, uno quiere ser respaldado, apoyado por la familia, porque son como, en este caso, voy a hablar de mí, un pilar importantísimo en mi vida, pero también son estas mismas personas de las que tenés que defender tu posición y tu identidad, porque si bien te aman y te respetan, esa ética y esa moral tan cuadrada y estricta
es la misma que te va a señalar. Entonces es demasiado como contradictorio y como un revoltijo emocional. Así que creo que eso es un desafío demasiado grande, saber separar la parte emocional, que es totalmente válida, para poder pararte firme y decir, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy, y a pesar de que me duele mucho todo este conflicto, es momento de defender lo mío en caso de que sea necesario, y también seguir como reafirmando esa identidad, respetándola desde una misma primero. Sí, porque puede pasar que digamos que uno por amor a la familia quiera no hacerle daño, pero de ahí te estás fallando a vos, porque no estás como, sí, eso que vos decís, reafirmando de que, bueno, yo soy así y también me tienen que amar así, o sea. Sí, ahí estamos hablando de un montón de estigmas sociales referentes a la sexualidad, y eso es lo que por lo menos en mi caso yo logré identificar en mi familia. Tiene un montón de estereotipos y estigmas referentes a la orientación sexual. Entonces es separar eso que viene de una persona que vos amás para respetar lo tuyo. Entonces creo que esa es una parte ruda, pero muy importante. Sí, claro, esto que ustedes mencionan significa una ruptura en todo ese esquema o en todo ese círculo ya construido de estructura ideológica. Y bueno, yo creo que esto da luz a muchísimos indicadores en base a la sociedad en la que vivimos actualmente, y también se crea una gran diferenciación a tal vez las cosas que enfrentaban la comunidad LGBTQ hace unos años y a lo que enfrenta actualmente, o tal vez estas generaciones más contemporáneas. Muchas gracias por abrirse, porque yo sé que esto puede dar luz o puede dar claridad, incluso puede generar empatía y puede generar también un espacio seguro para aquellas personas que todavía están en este proceso, que tal vez les ha costado o les ha tomado un poco más de tiempo, o que apenas están empezando a considerarlo y a conocerse, como dicen ustedes, a explorarse. Y a partir de esta conversación quizá ellos puedan generar espacios o puedan tal vez utilizar su historia como un ejemplo. Bueno, y viendo lo que comentaban Mónica y May, me gustaría darle también con la perspectiva del curso y dándole un enfoque sociológico. Ustedes como sociólogos y sociólogas y sociólogos, ¿qué cambios les gustaría ver en la sociedad para que sea más inclusiva y respetuosa? Bueno, como socióloga en formación todavía, me gustaría darle como este enfoque quizá un poco más jurídico, porque hay un montón de crímenes de odio ocurriendo en Costa Rica y también en otros lugares de Latinoamérica, pero bueno, hablemos de Costa Rica. Eso está ocurriendo acá, y realmente en Costa Rica no existen como tipos penales particulares para estas situaciones de violencia y discriminación por orientación sexual, y así es como lo señala una guía corta del Ministerio de Salud, que hace como una síntesis de situaciones de derechos de personas LGBTIQ+ en Costa Rica. Y yo me pongo a reflexionar que cómo pretendemos cambiar una ideología, defender los derechos humanos de las personas sexualmente diversas, si eso no ni siquiera empieza desde la ley, o sea, si no está plasmado en lo jurídico. Entonces, ¿cómo pretendemos respaldar o tal vez dignificar o poner una normativa rígida en torno a un pensamiento si ni siquiera está respaldado por el gobierno? Entonces, de ese lado yo me paro y digo, creo que ese es un cambio que me gustaría ver para que haya una sociedad más inclusiva y respetuosa en Costa Rica. Yo estoy súper de acuerdo con Mónica, y de hecho siento que ya no se puede hacer tanto con las generaciones pasadas, digamos, con los adultos que ya crecieron en una década distinta a la ahora, pero siento de que para ayudar a las futuras generaciones se debe de comenzar con un cambio ya, digamos, ayudar desde, pues como digo, en la educación ya con los de atrás ya no se puede hacer mucho, digamos, más que querer visibilizar y hablarles para que quizás tengan un poco de entendimiento, pero sí para las futuras quizás como que desde las escuelas que venga como, o desde las casas en realidad, desde los hogares, que venga como esa enseñanza a como cuando se les quiere enseñar a caminar o hablar, o sea, que solo
solo fluya, que no tenga que ser algo que, bueno, a mi hijo le tengo que enseñar que se tiene que respetar esto y esto, ¿no? Sino que solo fluya y que también en las educaciones, en las instituciones educativas sea lo mismo, digamos, que no es como que tenga que ver otra materia, sino que ya sea algo, sí, que nazca, digamos, que no... El respeto. Sí, exacto. Bueno, a mí me gusta mucho que hablemos de estos temas y lo que más me gustaría es preguntarles qué consejo le podrían dar ustedes a una persona que nos está escuchando y que tiene todavía estas dudas o está empezando como a autoconocerse. ¿Qué le dirían? ¿Qué cosas le hubieran gustado a ustedes decirle a la May de 13 años, a la Mónica de 12 años, que creen que pudo haber cambiado o que pudo haberles ayudado en ese momento? No sé, tipo consejo, qué cosas o qué ayuda podrían darle a estas futuras generaciones, muy desde su experiencia, muy desde sus vivencias, pero que tal vez sea un mensaje de valentía, de fortaleza y de seguir adelante. Yo digo que el principal es como que lleva más valentías aceptarse y después como puede ser buscar alguna red de apoyo que sepan del tema para que no estén desinformados y sepan que, bueno, hay grupos de apoyo, también psicológicamente buscar ayuda porque llevar un proceso así acompañado sería mucho mejor. Además también quizás pueden buscar en páginas de internet o grupos de internet ayuda o información, porque se sabe que la historia no es la misma para todos, cada quien vive el proceso completamente distinto y también sí tener en cuenta de que esto es un proceso de tiempo, paciencia y que es más bonito y más ameno si se lleva con un grupo de apoyo fuerte y con información. Bueno, como mencionó May, para esto no hay receta, porque sus condiciones sociales, familiares, incluso hasta culturales van a ser súper determinantes en cada caso. Así que no es lo mismo para una persona que para otra. Lo que sí es valioso de mencionar, por lo menos desde mi caso personal, es que cuando usted tiene bases sólidas, cuando usted ha llevado un proceso personal de aceptación, de identificación, incluso de orgullo sobre la propia identidad, es más fácil estar firme frente a las adversidades que se pueden presentar en su familia o en la sociedad. Entonces, unas bases firmes pueden ser totalmente determinantes para lo que sea que se venga, en cualquier caso. Eso es lo que podría decir. Bueno, yo creo que hay una diferenciación muy clara entre tal vez las cosas que enfrentaba la comunidad en un pasado y lo que puedan estar enfrentando ahorita. También está muy ligado a la información que tienen ahora a mano. Y también a las cosas que ahora vemos o que tal vez tenemos un acercamiento más realista con la comunidad, y podemos generar esa empatía desde muy pequeñitos. Yo creo que ahora los programas incluso infantiles son más inclusivos, y eso creo que es una diferenciación importante de señalar. Según un artículo de Metro 2022, las relaciones sociales y los medios de comunicación han tenido un papel crucial en la formación de identidad y la percepción pública de la comunidad. A través de plataformas como Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, las personas LGBTQ+ pueden conectarse, compartir sus historias y encontrar apoyo, lo cual facilita un montón el proceso de aceptación personal y comunitaria. Estas plataformas no solo permiten la visibilización de las experiencias diversas dentro de la comunidad, sino que también proporcionan un espacio para el activismo y la educación sobre temas como referentes a la comunidad LGBTQ+. Además, según un artículo de Scholar Strategy Networks del 2018, los medios de comunicación tradicionales como la televisión y el cine también han influido significativamente. La representación positiva y diversa de personajes que son parte de la comunidad en series y películas han contribuido a actitudes y reducir prejuicios en la sociedad. Esto es súper común, yo creo que es algo que todos hemos notado de un tiempo para acá,
podemos notar más cuando un personaje es parte de esta comunidad y también se dice más abiertamente, y eso de una vez causa una ruptura en tal vez como esos prejuicios que vamos creando desde muy pequeños y que están muy mal. Entonces, bueno, se me ocurren, por ejemplo, programas populares como Will y Grace, Modern Family, por ejemplo, Glee, Euphoria y demás, que son series que han tenido mucho auge y que han ayudado a normalizar las identidades al presentarlas en contextos familiares cotidianos, lo que ha permitido que audiencias más amplias desarrollen empatía y comprensión hacia estas comunidades. Yo creo que esto es un medio al que debemos de sacarle muchísimo provecho, y también ha permitido que muchas personas de la comunidad que tal vez sentían como miedo a ese primer acercamiento, a esa primera salida del closet, han utilizado estos medios de a poquitos, de alguna manera como más suave o más relajada, han empezado a expresarse y a dar indicadores o indicios incluso a la familia para enfrentar, ¿verdad?, de ese proceso de identidad. Sí, por supuesto. De hecho, me gustaría resaltar eso que menciona Chris sobre los programas de televisión. Yo me atrevería a decir que eso puede marcar incluso un antes y un después en las salidas del closet, hablando de diferentes generaciones. Es decir, antes quizá los medios no jugaban un papel tan principal en esta parte de la socialización, por ejemplo, de nuestros papás, por el hecho de que muchos no tenían tele. Entonces, digamos que esos medios o entes socializadores no eran simplemente la televisión, sino otros espacios, qué sé yo, la iglesia u otros grupos. Sin embargo, ahora digamos que sí es súper determinante la televisión, incluso las redes sociales, como mencionabas, porque sí es como un elemento socializador muy importante. Es decir, esos personajes, si bien no hablan de la historia personal de uno, pero ya lo ves y es como, ok, sé que es de la comunidad, y con solo verlo, escucharlo, se van rompiendo, se va fracturando, como vos mencionabas, esos estigmas en la sociedad o en una familia de poquitos, como decís. Entonces creo que sí es muy importante contemplar esos factores sociales y culturales que hacen totalmente la diferencia en las diferentes generaciones, en este caso con los medios de comunicación. Y bueno, dándole de manera conclusión desde una perspectiva sociológica, salir del closet, bueno, esto es una palabra muy ambigua, pero esta construcción sobre la identidad personal y sobre los individuos de LGBTQ+, las redes sociales juegan un papel muy importante, ya sea positivo y negativo, de manera ofreciendo tanto oportunidades como desafíos. Entonces siento que esto debe ser algo en las cuales pueden informativo, pues debe ser importante, pero hay muchas cosas en las cuales tal vez no se tienen información o las tienen muy reprimidas. Entonces debemos buscar, debemos informarnos, también debemos preguntarnos todo literal, y darle gracias a Moni y a May, que nos dieron la historia de vida de cada una. Y bueno, le doy paso a Cristi. Bueno, sí, yo quería agradecerles profundamente este espacio porque se abrieron con nosotros y creo que generaron acá un ambiente muy bonito de seguridad. Muchas gracias, porque estoy segura de que han enfrentado muchas cosas y que ahora lo pueden hablar con mayor naturalidad, pero en ustedes hay mucha valentía y también creo que hay mucho análisis. Esto es un espacio muy rico para un análisis sociológico. Y creo que también puede dejar mucho a otras personas que nos escuchen y que estén enfrentando la misma situación, a las futuras generaciones. Bueno, esperamos que este podcast haya generado discusiones sobre el tema. Las Voces del Armario pretende ser un incentivo que ayude a comprender que la comunidad LGBTQI+, no es un asunto aislado, ni mucho menos una meta secundaria en la consolidación de una sociedad igualitaria y equilibrada. Deseamos que este podcast visibilice las vivencias dentro de la comunidad, su experiencia de autoaceptación y la ruptura del silencio individual ante una sociedad que se muestra en su mayoría hostil sobre el tema. Principalmente deseamos que hayas encontrado en este podcast un lugar seguro y puedas sentirte identificada. Muchas gracias por escucharnos.